Bien, bienvenidos a un nuevo Diálogos de Biblioteca. Hoy, como podrán observar, no estamos en la biblioteca municipal, pero bueno, estamos grabando el mismo programa. Hoy tenemos un invitado especial, un ex vecino de nuestra localidad, de América, y bueno, ya vamos a empezar a conversar con él. Lo voy a presentar y siempre en todas las entrevistas yo les pido a los entrevistados que un poco se presenten ellos, pero voy a contar. Hoy estamos con Ezequiel González Ocantos. Ezequiel es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y es profesor actualmente en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. ¿Está bien, Ezequiel? ¿Te presenté bien ahí? Muy bien. Bueno, contanos un poco más, vos, que este es un currículum resumido. Contanos un poco más, cuál es tu currículum, qué es lo que haces. Bueno, yo soy politólogo, soy profesor de ciencia política, como decías, en la Universidad de Oxford. Trabajo ahí desde hace casi 7, 8 años. Enseño en las carreras de ciencia política a nivel de grado y de posgrado. Como decías, hice mi doctorado en Estados Unidos y antes hice una carrera de grado en sociología en Inglaterra también. Me fui de Argentina muy chico, a los 18 años, para estudiar allá. Y después de terminar el doctorado, trabajé en una universidad en México, 2 años. Y al cabo de esos 2 años, bueno, me contrataron en Oxford y me fui para allá. Bien. Y antes de eso, ¿estudiaste en América? Sí, hice casi toda la primaria en América. Desde mitad de segundo grado hasta, quinto. Quinto grado en América. Sí. Estudiaste en el Nuevo Surco, sí. Colegio Nuevo Surco. Sí. Muy bien. Bueno, y antes creo que antes seguro también fui al jardín en América. ¿Fuiste al jardín? Sí, creo que la sala de 3 o 4, no me acuerdo. ¿A cuál jardín? Al 900. 901. Así que bueno, no naciste en América, pero casi diríamos que sos un hijo de América. Hace mucho que no voy, debo decir, pero sí, digamos, toda mi familia materna es de ahí, así que, bueno, incluido. Muy bien, sí, porque somos primos hermanos, así que... Pero esta nota no es porque somos primos hermanos, sino porque Ezequiel tiene trayectoria propia y área de interés. Hay algún conflicto de interés. Sí. Bueno, contanos, Ezequiel, escribiste varios libros, 4 libros, ¿te llevas escritos? Más o menos, contanos un poco la temática de cada uno. Bueno, a mí me interesa entender la relación entre la justicia y la política en América Latina. Y en particular me interesa entender cómo los poderes judiciales lidian con casos de macrocriminalidad o crímenes sumamente complejos. En particular, el primer libro y el segundo fueron sobre juicios por violaciones a derechos humanos, que es un tipo de criminalidad sumamente complicada y difícil de investigar y de procesar para los poderes judiciales. Y ahora estoy más interesado en temas de casos de corrupción, que es otro tipo de criminalidad macro, difícil, organizada, que involucra actores con poder, digamos, igual que los juicios por violaciones a derechos humanos. Entonces eso es un poco, he estudiado otras cosas, pero eso es, digamos, el grueso de mi investigación. La temática central. Digo, por ahí algún televidente puede estar interesado en buscar tus libros. ¿Tus libros se consiguen en Argentina? No, pero no están traducidos. Son libros que están en inglés y además son carísimos. Porque son libros que se publican en editoriales académicas que te cobran un ojo de la cara. Así que si quieren un libro me escriben y les mando las copias pirateadas. Decime, ¿y el tema, tenés pensado traducir alguno? ¿Sabes? Sí, pero es difícil porque, digamos, hay que conseguir los fondos para traducirlos. ¿No los traducís vos? No. Pero te pregunto, ¿no los traducís porque no podrías traducirlo o porque es un trabajo que... Puedes decir traducirlos literal, o sea, sí, no, es mucho trabajo, además se necesitan expertos. Pero podrías hacerlo. Supongo que sí. Claro, sí, si lo escribiste en... Me tomaría mucho tiempo. Sí. Ajá. Paréntesis, ¿qué tiempo te podría tomar traducir un libro? Muchísimo, no tengo idea, nunca lo intenté, pero muchísimo porque además son libros técnicos, o sea que tendría que de repente aprender el vocabulario en español,
cosas muy específicas. Sí, no sé, digamos, por eso hay profesionales de la traducción, ¿no? Que lo hacen. Mira qué interesante. Así que tus libros escritos en inglés tendrías que en español buscar palabras a ver, para... si yo quisiera, podría invertir el tiempo, pero no tengo tiempo para hacerlo, entonces sí. Pero sí, no, nadie traduce sus propios libros. Pero me interesa ese tema del vocabulario. Es un vocabulario... Mira, a mí me pasa que cuando doy charlas, yo, digamos, hice mi tesis de doctorado en inglés, escribo en inglés, porque, digamos, los incentivos, digamos, laborales están puestos para que yo publique en inglés y digamos, mis ascensos, y aumento de sueldo, todas esas cosas están dadas en función de mi productividad académica, que básicamente tiene que ver con publicar, y las, digamos, revistas prestigiosas, entre comillas, que valoran mis empleadores, digamos, son revistas que están en inglés, ¿no? Revistas académicas, o editoriales universitarias académicas. Entonces yo escribo en inglés. Y a veces cuando he tenido que presentar en español, cuesta porque es como que vos estás acostumbrado a ciertos vocabularios o a ciertas formas de explicar las cosas en otro idioma, entonces tenés que... Por ejemplo, para mi primer trabajo, que fue en México, tuve que ir a hacer una entrevista y presentar mi investigación antes de que me contrataran. Y me acuerdo que me costó muchísimo digamos, traducir la charla que yo siempre daba explicando de qué iba mi tesis doctoral y demás. Y porque claro, porque uno tiene el chip, es como, qué sé yo, que te dan no sé, ¿cómo se llama? Un teclado y te cambian las letras del lugar. Te va a costar hasta que le encontrás la mano, pero bueno, en algún momento sale. Bien. Decime, ¿y salís, das conferencias, andás viajando por ahí, por el mundo dando conferencias? No, bueno, tampoco es tan así, ¿no? Pero sí. Pero digamos... Digamos, hay conferencias, hay encuentros de asociaciones profesionales de politólogos y demás en diferentes lugares del mundo, que son conferencias grandes, no es que voy yo solo, ¿no? Y por supuesto a veces también me invitan a dar charlas en universidades y demás, pero eso es parte del trabajo, digamos, no es para nada excepcional. ¿Eso te divierte o...? Sí, Sí. Bueno, en realidad es parte fundamental del trabajo porque, digamos, vos para poder, digamos, lo que tiene la academia como profesión es que vos no tenés un jefe. Tus jefes son tus pares, en el sentido de que tus pares son quienes, a través de procesos de referato anónimo y demás, deciden si lo que vos escribís y lo que vos investigaste está apto o no de publicación en ciertas revistas académicas. Entonces es clave recibir la retroalimentación de tus pares, y una de las formas de hacerlo es presentando en conferencias o que cuando te invitan a algún seminario en alguna universidad. Entonces das a conocer tu trabajo, te retroalimentás de críticas, de sugerencias y demás. Y lo social, lo post conferencia, digamos, ¿eso es una parte interesante dentro del esquema o no? Porque como en todas las profesiones, digamos, las redes son importantes para, qué sé yo, para formar equipos de investigación, para de repente gente que está trabajando cosas parecidas en otros lugares, entonces por ahí surgen oportunidades de colaboración. Digamos, no todo es tan... Es una profesión bastante meritocrática, pero sí hay formas de ayudar al mérito, digamos, que es conociendo gente, rodeándote de gente, como en cualquier profesión, ¿verdad? Donde, nada, los contactos y informales son sumamente importantes. ¿Y tu área de investigación, lo haces vos solo o en equipo? ¿Formás parte de un equipo que investiga estos temas? Al principio de la carrera siempre los incentivos son que uno, digamos, trabaje solo. Digamos, de hecho, la tesis doctoral es tuya, digamos, sobre todo en el modelo anglosajón de formación de doctorados. Y entonces, claro, al principio tenés que hacerte un nombre, entre comillas, entonces el incentivo es a que trabajes solo, ¿no? Mi primer libro y el segundo los escribí solo. Pero después, por varias razones, los incentivos cambian. En principio, cuando tenés más responsabilidades a nivel de la universidad, porque tenés que enseñar, tenés que participar del gobierno de la universidad, administrando, o dirigiendo programas o lo que sea, tenés menos tiempo. Entonces, primero, ahí ya hay un incentivo para colaborar con otra gente. Segundo, que hay cosas que son técnicamente muy complejas de hacer, que necesitan gente con expertise en diferentes tipos de metodologías o en regiones del mundo o en áreas sustantivas de la disciplina. Entonces es fundamental, digamos, colaborar con otra gente que por ahí sabe más de estadística que yo o que sabe más de una región del mundo que yo, ¿no? Y la tercera es que vos, a veces, a medida que vas subiendo en la carrera, empezás a tener estudiantes. Entonces, por ejemplo, el último libro que va a salir el año que viene, yo lo escribí con una estudiante mía. Porque, bueno, ella empezó trabajando como mi asistente de investigación y en algún momento yo me di cuenta que estaba haciendo más de lo que uno esperaría de un asistente de investigación y le dije, bueno,
colaboremos, porque ella sabe cosas que yo no sé. Entonces uno empieza a trabajar más en equipo. Decime, en tu área de interés, que es, bueno, obviamente la que mejor manejas, ¿cómo es el nivel académico en Argentina? ¿Estás en condiciones por ahí de analizar eso? Me refiero, digo, vos estás estás en un foco central, estás viviendo en el primer mundo y estás en instituciones que tienen un enorme prestigio, no solamente en tu temática, sino en otras. Pero bueno, también tenés amigos y no sé si tenés contacto con la academia local. De hecho yo trabajo con colegas que viven acá y que trabajan acá. No, por lo menos en el área que yo conozco, la Argentina tiene, recurso humano excepcional, investigadores fantásticos, muchos que seguramente aparecen en los diarios, que les hacen entrevistas, que están involucrados en el debate público. Hay muy buenas universidades, hay investigación muy buena que se hace aquí en Argentina. Por supuesto que hay diferencias enormes en términos de recursos, ¿no? Destinados a la investigación. Los recursos que tienen algunas personas que trabajan en universidades, digamos, de Estados Unidos o de Europa, en algunas, no en todas, tenemos la suerte algunos de tener muchos recursos a nuestra disposición para investigar. ¿Qué significa eso? Poder contratar asistentes de investigación, poder generar datos que a veces son caros, que sea una encuesta, o generar bases de datos nuevas. Eso requiere de dinero, requiere de tiempo, y bueno, obviamente por razones obvias es difícil. Yo también trabajé en México en una universidad pública, y teníamos recursos, pero no se comparan con los recursos que yo tengo ahora en Inglaterra. Decime, y los investigadores que viven en nuestros países de Latinoamérica, un poco fuera de la centralidad, las cosas se analizan desde otro ángulo, digamos, ¿hay una visión distinta o es como que está homogeneizada en tu profesión el tema de cómo ver qué es lo que ocurre? Digamos, las diferencias creo yo son mucho menores de las que eran antes, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, las redes, son transnacionales en términos de, por ejemplo, a las academias, a las conferencias a las que uno va, va gente de todos lados, no solamente de los países, desarrollados. Y hay posibilidad de ir a esas conferencias y demás. Pero lo más importante es la formación de los académicos, que en la mayoría de los casos, no en la mayoría, pero en las universidades siempre hay un núcleo muy fuerte de gente formada en Estados Unidos o en Inglaterra en términos de doctorados y demás. Entonces están entrenados de la misma forma que estoy entrenado yo o cualquier otra persona que trabaja en Estados Unidos o en Europa o donde sea. Y entonces la visión de cómo se tiene que investigar y demás es muy similar. Por eso uno, trabajamos juntos y tampoco, y antes era quizá más difícil de repente publicar en ciertas revistas académicas o publicar libros en ciertas editoriales viniendo, de la periferia del mundo. Pero hoy yo creo que no es así, que por ahí a veces es más difícil, pero no imposible. Y entonces hay muchísima producción latinoamericana, por ejemplo, en inglés, en los lugares donde aspira a publicar cualquier politólogo en cualquier lado del mundo. Sí, yo me refiero también un poco al tema de que nosotros vivimos en estos países que es como estar arriba de una tabla de surf, sí, ¿no? A 7.000 metros de altura, sí, versus por ahí esa teórica estabilidad que hay en los países centrales. Yo no sé, yo creo que sí, obviamente vivir en el lugar de los hechos, si querés, te da cierta perspectiva y modifica tus intereses, ¿no? Obviamente por las cosas que pasan a tu alrededor. También es cierto que eso genera otros incentivos que van más allá de la parte estrictamente académica. Por ejemplo, vos que de repente querés incidir en el debate público del país en donde vivís, entonces tenés más incentivos de, no sé, aparecer en los medios o de escribir en los medios o de incidir en el debate público de otras formas. A mí o a otros colegas que estamos fuera eso es más difícil y además es más, es más difícil porque estás lejos, pero además porque no estás. Entonces, opinar a veces es complicado. ¿Y extrañas vivir en Argentina? No, ¿O ya te adaptaste? No, porque yo hace mucho que no vivo en Argentina. Desde el que yo la tengo de hace 20 años, un montón. Entonces, ya está. Mi vida está en otra parte, no está acá. ¿Y cómo fue eso de irte a los 18 y caer? Vos te fuiste a Cambridge. Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Tenés el recuerdo fresco de, ¿no? Mira, fue bastante inesperado porque, digamos, yo no es algo que había planeado y estudiar afuera, porque de hecho había empezado a estudiar Derecho en Argentina. Pero surgió una beca que me dieron y bueno, dije, ¿cómo no voy a ir? Y bueno, fue una experiencia fantástica desde todo punto de vista, ¿no? Estar en una universidad de esas características, en otro país, lejos, en otra época, ¿no? Porque ahora las comunicaciones son distintas. En esa época, digamos, estaba el mail y el llamado telefónico de los domingos, ¿no? Y básicamente eso. Y además en el año 2002, plena crisis, Argentina, otra crisis anterior. En el 2002 te fuiste. Sí. Con todo el país prendido fuego. Bueno, sí, ya saliendo. Ya estábamos saliendo, sí. Pero bueno, nada, las posibilidades económicas eran restringidas en el sentido de viajar y qué sé yo, pero bueno, por suerte salió bien, digamos, la jugada. Te adaptaste bien, digamos, ahí con 18 años llegaste y enseguida te... Sí, yo digamos, me di cuenta que era algo que tendría que haber planeado siempre porque era eso lo que yo quería, digamos. Lo que te gustaba. Sí. Bien. Bueno, vamos a entrar un poco ya en el tema específico. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué ves? El tema de la guerra, digamos, todas estas... Hay un estado... digamos, los ciudadanos comunes percibimos que como que estamos cada vez hay más convulsión, no sé, en 10 años se ha incrementado el nivel de conflictividad, tal vez sea producto, puede ser de las redes, desconozco, porque tenemos más información, o que efectivamente hay como una, ¿no? Están empezando a pasar muchas cosas, como que veníamos de un periodo de una Pax así un poco, o no. Sí, a ver, digamos, lo más reciente y lo más obvio es el shock supremamente disruptivo de la invasión rusa a Ucrania. Digamos, algunos analistas cuando estaba, digamos, terminando la parte más dura de la pandemia decían, bueno, se vienen unos años 20 parecidos a los años 20, digamos, del siglo pasado, que fueron de auge económico y demás, previo a la depresión. Y sin embargo, por ahora no estamos viendo eso, sino todo lo contrario, sino que estamos saliendo de una crisis muy fuerte y entrando en otra con, digamos, final mucho más incierto quizá que el de la pandemia. Es cierto que el mundo, digamos, no es que había una paz, sobre todo en América Latina, anterior a la pandemia, sino que, de hecho, las sociedades latinoamericanas estaban en un proceso de enorme movilización, ¿no? Pensaba en lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Ecuador, en Brasil. La Argentina no estaba como fuera de ese ciclo de protestas que se daba en toda la región previo a la pandemia, que ya parece, ¿no? El siglo ha pasado, pero no, fue hace poco. La pandemia, eso obviamente por las restricciones a la movilidad lo aplacó, pero bueno, ahora volvemos a ver que esas tensiones están y a veces son difíciles de canalizar por la política y vuelven a surgir. Me parece que eso se va a exacerbar con la crisis feroz que se empieza a producir por el coletazo de la pandemia, pero sobre todo por el aumento de los precios de la energía y la faltante de alimentos y demás que produce la invasión rusa. El principal lugar donde se ve esto es Europa, pero bueno, se va a empezar a ver después en el resto del mundo. Por supuesto, aplacado con otras o solapado por otras crisis locales de otros lugares del planeta, pero bueno, va a ser una década muy, muy convulsionada, me parece, en ese sentido. ¿Y qué análisis hace? ¿Cómo crees que va a evolucionar el tema de la guerra? Mira, no sé, no me queda claro bajo qué condiciones va a terminar el conflicto, ¿no? Eso no lo sé, porque depende, me parece, de muchos factores, de la resiliencia de los ucranianos, de la capacidad rusa de movilizar en medio de un régimen de sanciones nunca antes visto, y sobre todo va a depender de la capacidad de las coaliciones que hoy en día en Europa están sosteniendo el esfuerzo, digamos, militar, ¿no es cierto? Es decir, los votantes, hasta qué punto van a estar los votantes dispuestos a pagar más cara la luz, ¿no? Que es básicamente, para ponerlo en términos muy simples, ¿no? Entonces, eso genera
incertidumbre. Digamos, esas variables me parece que son las que hay que mirar. Por ahora, digamos, pareciera que hay, digamos, que los votantes europeos están dispuestos a bancarse el shock, ¿no es cierto? Pero bueno, es esperable que empiecen a surgir voces discordantes en Francia, en Alemania, en Inglaterra, planteando, bueno, hasta acá, ¿no? Sobre todo cuando el costo empieza a ser muy, muy alto. ¿Y el riesgo de que la guerra se extienda geográficamente? Bueno, eso creo, digamos, es difícil predecir estas dinámicas. Yo supondría que las condiciones no están dadas para que eso suceda, porque Rusia ya con el frente que tiene demasiado, digamos, ya le está costando un montón conseguir los objetivos militares de corto plazo que se había propuesto en Ucrania. Me parece que hacerlo en otros países sería digamos, todavía más perjudicial, pero además porque, digamos, los otros países donde podría ir, muchos son miembros de la OTAN, entonces eso sí que desataría una escalada mucho más compleja, y creo que Rusia es consciente de eso, entonces no. ¿Y crees que el riesgo de que la guerra se convierta en una guerra con armamento nuclear, hay algún grado de probabilidades importante? Mira, yo no soy experto en esas cosas, así que lo que te lo digo, digamos, de oído, ¿no? Un poco. Mi impresión es que podemos puede ser que en algún momento haya algún despliegue táctico de armamentos, digamos, nucleares de poca capacidad destructiva, no sé, una bomba específica en algún lado, pero no una, no sé, un misil dirigido a Londres, por ejemplo. Eso me parece que no. Ahora, ¿cómo reacciona el Occidente frente a eso? No sé, digamos, no sé. Todo esto que está pasando es parte de un nuevo recomendamiento con respecto a los liderazgos mundiales, o no. Digo, China creciendo, nuevos reposicionamientos de Estados Unidos, por ahí tal vez relegándose en esa carrera de liderazgos, y todo esto que genera más tensiones. ¿Cómo haces ese análisis vos? ¿Cuál es el papel que cumple China y el que crees que va a cumplir en el futuro? Puede ser, digamos, hay algunos que dicen que lo que estamos viendo es un resultado de la expansión de la OTAN hacia, digamos, el este, es decir, que provocando a los rusos. Yo creo que es una explicación demasiado simplista de por qué Rusia invade Ucrania. Es cierto que Putin, parte del proyecto político, es un proyecto digamos, si querés, imperialista, o de resucitar algunos de los mitos de la Unión Soviética, como para reposicionar a Rusia en el plano mundial. El problema es que, digamos, lo tiene que sobreactuar, porque económicamente, digamos, más allá de que proveía de energía a Europa y gran parte de Occidente, digamos, es una economía bastante más chica de la que uno pensaría que tiene Rusia, pensando en su capacidad, por ejemplo, militar, perdón, su capacidad nuclear, porque incluso su capacidad militar es bastante precaria, y lo estamos viendo, ¿no? Pero claro, digamos, quizá en otro momento no se le hubiese animado a Europa, a Rusia, quizá tenga que ver los realineamientos que vos mencionabas, el hecho de que puede contar al menos con el apoyo tácito o con la no condena de los chinos. Entonces, bueno, avanzan en ese sentido. Ahora, China pareciera como que, digamos, para ejercer su liderazgo en el mundo, que es básicamente el intercambio comercial, y, digamos, todo esto no es bueno. No es bueno para los negocios, no es bueno para el negocio económico, digamos. Ahora, por ahí hay una esfera superior digamos, de una estrategia distinta, porque, digo, tal vez un país no emergente, digamos, un país que está emergiendo como la primera potencia del mundo y que va hacia ese lugar, lo que menos le convendría, pareciera a priori, es una guerra. Por ahí, estratégicamente, en algunos aspectos, para ganar un posicionamiento puede ser coyuntural, pero en largo plazo no. ¿Cómo ves ese papel? No sé si digamos, si el destino inexorable de China es ser la primera potencia del mundo. Qué sé yo, en algún momento se pensó que Japón iba a superar a los Estados, y sin embargo Japón se estancó y demás. Ahora, es cierto, digamos, que el mundo está girando hacia esa esfera de influencia, y los chinos están empezando a través de inversiones estratégicas y demás, a disputarle, digamos, terreno
de influencia a los Estados Unidos. Lo vemos en América Latina, lo vemos en Argentina con las inversiones chinas. Y esto está muy claro en África, donde los chinos juegan fuerte, en lugares donde hay recursos minerales o naturales importantes. Y por supuesto que esas cosas generan tensiones, pero claro, al momento son simplemente tensiones comerciales, si vos querés, bueno, no sé, cuando se discute en Europa o en Inglaterra el tendido de red de 5G, suponete, ¿no? ¿Quién va a ser el proveedor? ¿Hasta qué punto le abrimos el mercado a los chinos? O mismo en Argentina con ciertas inversiones, si nos conviene, si no nos conviene, qué dirán los norteamericanos. Entonces, por ahora es todo en ese plano y eso va a ser parte, digamos, de la geografía de política del mundo de ahora en más, ¿no es cierto? Esto de que sobre todo los países de la periferia que dependen de esas inversiones, bueno, van a tener que pensar cómo juegan ese juego, cómo buscan ese equilibrio entre ambas potencias, ¿verdad? A ninguno le conviene ser dependiente de uno o del otro, pero tampoco, digamos, de cerrar la puerta a otro por privilegiar una de las dos alianzas, digamos. Lo razonable y lo racional para un actor como Argentina, suponete, es pensar, bueno, cómo acomodamos ambos superpoderes, si querés, en nuestra agenda internacional, en nuestra agenda de intereses. Y en este marco y en este mundo, ¿qué pasa Argentina? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa con Argentina? ¿Cómo está viendo el país? Bueno, a ver, Argentina es un actor muy pequeño en este contexto, o sea, lo que le pasa a Argentina es producto de los coletazos de crisis que exceden a Argentina, pero por supuesto con ingredientes y problemas propios, ¿verdad? Pero, digamos, muchas de las cosas que vemos en Argentina no son particularmente problemas solo de Argentina. Por ejemplo, la polarización política no es un problema solo de Argentina. Acá hablamos de la grieta, pero si vemos lo que pasa en otros países de la región, existen, digamos, fracturas políticas y sociales parecidas, divisiones parecidas, discusiones entre gente de diferentes facciones políticas que se aman o se odian. Eso, por ejemplo, no es un problema solo de Argentina. Los desafíos de cómo insertarse en este mundo cambiante tampoco son solamente problemas de Argentina. La inflación, digamos, obviamente sí lo es en el grado que la tenemos en Argentina, pero en otros lugares. Entonces me parece que digamos, Argentina tiene una serie de problemas muy serios, estructurales, la mayoría de ellos, que requieren, digamos, de algún tipo de acuerdo como para superarlos, pero que, dado todas estas cosas que te decía, es muy difícil, digamos, lograr esos acuerdos. Por lo tanto, yo no soy demasiado optimista en ese sentido. ¿Y qué crees? Que la crisis en Argentina, la crisis política me refiero, ¿no? ¿La ves que tiende a profundizarse o que en algún punto crees que hay posibilidades de que a futuro, no sé si la palabra es mejore, porque no sé si que cambie, digamos, ese enfoque que tenemos en la política local, digamos, y en todo este tema de la grieta y todas estas cuestiones? ¿Cómo lo ves? Mira, a mí me parece que no hay que denostar tanto a la grieta, porque la grieta, digamos, también da cierta estabilidad al sistema, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad de alternancia en el poder, por ejemplo. Digamos, si hoy no hubiese grieta, sería muy difícil pensar en una sucesión, en una alternancia, ¿no? Si, por ejemplo, si la oposición estuviese desunida y no hubiese un claro, digamos, polo en el otro lado de la grieta, sería muy difícil pensar en cómo, ¿no? Ponerle límites a un gobierno o generar la posibilidad de que la sociedad, digamos, elija entre opciones competitivas. Entonces, no me parece que de per se, digamos, la polarización o la división, digamos, entre dos grandes coaliciones sea un problema. Creo que al contrario, a veces tenemos que valorarlo más de lo que lo denostamos en función en términos de la capacidad de eso de darnos la opción de elegir cada 4 años, pero además cierta estabilidad política. Creo que en el marco de esa tensión se pueden generar cosas positivas también. Es decir, no es que no hay vasos comunicantes en la política. Por más que haya grieta, hay todo el tiempo negociaciones entre los actores.
Y por otro lado, me parece que es importante porque permite a la gente sentirse representada, ¿no es cierto? Los que votan de un lado. Ese concepto me interesa que lo desarrolle, que hoy lo charlábamos, que me parece muy interesante y original, digo. A mí me parece que la discusión sobre el terminar la grieta que plantean algunos políticos es loable en el sentido que, digamos, quién no quiere la armonía y la posibilidad de acuerdos y demás, pero me parece que conlleva un riesgo que es grande, que es el de claudicar la tarea que tienen los políticos de representar y de ofrecer a los ciudadanos alternativas claras. Es decir, los ciudadanos no quieren verse arrasados por la grieta y cayéndose en el medio de la grieta, sino que quieren sentirse a salvo en alguno de los lados de la grieta. Y los políticos me parece que tienen la responsabilidad de ofrecer eso. También tienen la responsabilidad de no cortar los vasos comunicantes con el otro lado, porque de eso se trata la democracia, y tienen la responsabilidad de saber explicar las razones por las cuales a veces activan esos vasos comunicantes, ¿no es cierto? Porque a veces negocian con los políticos. A veces es difícil de explicarle eso a los votantes y por eso muchos políticos eligen no engancharse en negociaciones con el rival, que a veces son necesarias. Pero o sea, hay que buscar un fino equilibrio, básicamente, entre dejar de representar tratando de borrar con la mano una grieta que es insoslayable, que existe y que va a estar, ignorarla, digamos, y pretender que hay una ancha avenida del medio, y, digamos, abdicar también la responsabilidad de negociar, ¿no? con el otro lado cuando eso es necesario. O sea, un buen político, un político talentoso sería el político capaz de hacer las dos cosas. De decir, nosotros somos esto, estamos de este lado de la grieta, pero sin embargo podemos sentarnos a discutir y puede explicar a los votantes por qué eso es necesario y consigue el apoyo de esos votantes. Hoy en día lo que pasa es que, digamos, al negociar uno corre el riesgo de que te corran, digamos, de alguno de los extremos, pero también al negociar corres el riesgo de dejar de representar, ¿no? Entonces, lograr ese equilibrio me parece que es importante. ¿Y ves políticos, no sé sin nombrar, pero digo, ¿crees que en Argentina hay políticos que estén viendo esa situación así, que estén actuando en consecuencia? Es muy difícil verlo ahora porque vos tenés una expectativa muy clara de que la próxima elección presidencial va a ser por lo menos muy competitiva y en las que muchos tienen aspiraciones, ¿sí? No está claro quién va a ser el candidato de uno u otro lado. Y entonces en ese marco de dos polos, dentro de los cuales hay muchos mini polos, es difícil que surjan estos liderazgos claros y talentosos capaces de hacer las dos cosas, porque en general la manera de diferenciarte dentro de tu propia familia, digamos, es enfatizar una cosa o la otra, ¿no? La vemos sobre todo en la oposición, enfatizar tanto el rupturismo versus la capacidad de negociar. Tratando de satisfacer esas dos pulsiones que tienen los votantes, por un lado la necesidad de que alguien los represente y por otro lado la necesidad de que se acabe el conflicto, digamos, más perjudicial, ¿no? de la grieta. Entonces, por ahora no aparece eso. Quizá una vez que se definan las candidaturas y quede claro, digamos, de qué se va a tratar la elección de verdad, la elección general, quizá ahí sí exista alguien con el talento necesario para hacer las dos cosas, para decir, nosotros somos esto, pero en estas cosas sí las podemos charlar. Bien. A ver, una definición de grieta que es muy común en este país es como que los dos polos políticos representan dos modelos de país distintos, ¿no? Entonces, esa es una grieta, como que la grieta ahí es insolucionable si esta hipótesis fuera verdad, que representan dos modelos distintos de país. La primera pregunta sería, ¿efectivamente representan dos modelos distintos de país o representan intereses distintos dentro de un mismo modelo? Esto en contraposición, digo, que a otras opciones, no sé, en Estados Unidos, demócratas y republicanos, pareciera que es una cuestión de matices, o en Inglaterra los laboristas y los conservadores, que pareciera que están todos dentro de un mismo modelo, pero con matices, o que sé, otros países, no sé, inclusive Uruguay, hasta Uruguay pareciera que la izquierda y el Partido Blanco en este momento en el poder como que representan medio parecido. ¿Qué visión tenés de eso?
digamos, no sé si estoy tan de acuerdo con que las diferencias son solo de matices en Estados Unidos o en Inglaterra. Me parece que hay diferencias muy grandes y muy claras entre los... Al punto de que sean modelos distintos En Estados Unidos no me cabe la menor duda, digamos. Hay un partido que es democrático y un partido que es autoritario, digamos, cada vez más, ¿no? Y un partido que claramente no tiene un compromiso con el sistema democrático y otro que sí. Esa es una enorme diferencia. Los demócratas son democráticos Definitivamente. Y el republicano es un partido autoritario. El partido republicano está en este momento capturado por una facción decididamente autoritaria, digamos, ¿no? Eso no hay duda, digamos. Hay lo que se llama una polarización asimétrica, ¿no es cierto? Donde un lado está mucho más al extremo y más polarizado, si querés, que el otro, ¿no es cierto? Decidido digamos, a romper las reglas, y eso es lo que se necesita para llegar al poder, digamos. Ese consenso está erosionado. Digamos, más allá de lo que uno piense de las políticas económicas que promueve el Trump o quien sea, está claro que hay una diferencia enorme. Ahora, en Argentina, si vos te fijás, cuando ganó Macri, por ejemplo, hay estudios que muestran que las diferencias entre lo que pretendían los votantes de Scioli y de Macri en ese momento en términos del rol del Estado y cosas de ese tipo, de políticas públicas muy básicas, no había grandes diferencias. Probablemente eso siga siendo cierto, aunque quizá en menor grado, ¿no? Quizá hoy hay un debate planteado en el que es posible que si uno hace las mismas preguntas se encuentre mayores diferencias entre unos y otros. Pero no creo que sean tan grandes. Me parece que las diferencias pasan más por cuestiones del énfasis que se le pone a ciertas cosas versus otras. Hay coaliciones de intereses muy distintas detrás de las coaliciones. Pero en términos del votante que decide la elección, me parece que es un votante que puede, como lo hizo en el 2015 y después de vuelta en el 2019, cambiar de un sector a otro. O sea que hay un grupo que es capturable para ambas coaliciones, incluso con las posiciones que tienen hoy en día, ¿no es cierto?, en términos de desarrollo económico y demás. Y las coaliciones se mueven, acá en Argentina me refiero, ¿cómo las ves? ¿Se mueven de acuerdo a cómo se mueve la sociedad o están ahí como enquistadas con su pensamiento y la sociedad es la que se mueve entre las coaliciones? No sé si soy claro en el concepto. Digo, ¿la política va acompañando lo que busca la sociedad o la política me refiero a la élite política, es la que define un poco y la que le da los insumos a la sociedad para que vaya hacia un lado o hacia el otro? Yo creo que es un poco las dos cosas, digamos. A veces los líderes marcan la agenda y a veces es al revés, la sociedad le pone la agenda a los líderes. Digamos, me parece que ambas coaliciones tienen la capacidad de ser representativas y tienen la capacidad de contener las demandas de diferentes sectores de la sociedad y a veces exacerbarlas y que esas demandas... Pero en el fondo me parece que lo que tiene Argentina, por lo menos hasta ahora, es que no tenemos un sistema político que es capaz de absorber tanto el descontento como la esperanza, y eso es importante porque no tenés el surgimiento de outsiders, por ejemplo, en la política. Quizá ahora tenés la irrupción, por ejemplo, de Milei, de ese grupo que marcó muchísimo la agenda y cambió mucho en algunos aspectos la discusión económica, pero no tenés, incluso suponete, en la crisis del 2001, no salimos de esa crisis a través de un outsider, como en otros países, ¿no?, donde viene alguien fuera del sistema que irrumpe y logra, digamos, capturar la imaginación de la población. Acá no, acá tenés una población que está, digamos, encolumnada detrás de opciones, digamos, profundamente sistémicas. Son parte del sistema y el votante no se encausa ahí, pero no porque el votante, digamos, no tiene opciones, porque esas opciones podrían aparecer, sino porque me parece que los políticos son capaces en general de articularse como para absorber esas demandas o de cambiar sus énfasis, sus discursos, pero no de manera cínica, sino de la manera en que lo tiene que hacer cualquier político, que es tratando de representar. Así que vos crees, digamos, que los políticos representan un poco, la gente se siente representada. No, digamos, si vos mirás las encuestas, obviamente vas a encontrar bastantes niveles altos de cinismo en parte de la gente que te dice, bueno,
bueno, la expresión, la casta, ¿no? Los políticos son el problema, etc. Pero me parece que si bien existe el riesgo de que eso se exacerbe y llegar a un punto en el que eso sea peligroso, me parece que estamos en niveles donde todavía el sistema lo puede absorber ese descontento. Porque incluso, vuelvo al ejemplo del 2001, incluso en esa época en la que hubo un montón, ¿te acordás del voto bronca, el voto en blanco, el voto clemente o qué sé yo? Incluso en momentos donde eso había un sentimiento antipolítica muy fuerte, no surgen por varias razones en Argentina esos liderazgos mesiánicos o alternativos por fuera del sistema. Y eso me parece que es positivo. Y hasta acá aparecen como outsider, digamos, sectores de la derecha, ¿no? Milei. La izquierda no ha reflejado eso hasta ahora, pareciera, como en otros países, como por ejemplo lo que pasó en Chile con Boric, ¿no? Pero vos crees que la izquierda, porque digamos, veo, no sé, algunos amigos que son de trotskistas y que yo, digo, hay gente que no está representada por el gobierno, por el kirchnerismo, hay una izquierda... Bueno, claro, pero por eso hay gente que vota, digamos, no es que no existe electoralmente, están. Pero quiero decir, además me parece que la razón por la cual surgen estas alternativas nuevas hacia, digamos, la derecha tiene que ver con que digamos, la coalición opositora está en la oposición, justamente, entonces hay más espacio para que eso suceda y viene de una derrota electoral importante. Entonces, me parece que ahí se genera un espacio. Del otro lado, bueno, nada, me parece que está más amarrado ese sector y hay más, digamos, y muchos votantes que podrían votar a la izquierda, digamos, tradicional, por cuestiones pragmáticas, votan al oficialismo o a un sector del oficialismo, y al revés también pasa. Lo que pasa es que, claro, al no estar en el gobierno, digamos, hay más margen para que se escapen algunos votantes, sobre todo en elecciones legislativas, hacia la opción disruptiva más a la derecha, y probablemente muchos de esos vuelvan eventualmente. Pues inclusive en la última elección la izquierda como que tomó un poquito más de fuerza, que le sacó algún punto más. Siempre en las elecciones legislativas hay menos en juego, si vos querés, entonces la gente está dispuesta a votar su preferencia y no de manera estratégica, ¿no? ¿Cuánto crees en la política y en los políticos, en los líderes políticos? ¿Cuánto hay de convicción, cuánto hay de intereses, cuánto hay de marketing, ¿no? Que hoy es muchas veces para ganar una elección pareciera que es mucho más importante el diseño de la campaña que el contenido del discurso, ¿no? ¿Y qué valor le asignás a esas palabras? ¿A convicción, a interés? Mira, yo creo que sí, para ser político, sobre todo en países tan complicados, tenés que tener muchas convicciones, sino por lo menos tenés que tener, no te digo que seas Churchill, pero quiero decir, tenés que tener alguna visión de lo que querés hacer y alguna historia para contarte a vos mismo de por qué querés meterte en semejante balurdo. Claro. Entonces, no creo que sean, digamos, yo no creo en esta caracterización de los políticos como una manga de cínicos que están ahí. Yo creo que para estar ahí deben tener alguna convicción fuerte de por qué lo están haciendo. Pero claro, después hay que, digamos, primero adaptarse a las circunstancias y lograr que esas convicciones sean atractivas para los votantes. Entonces, obviamente hay un grado de pragmatismo o de utilización de los mecanismos de la mercadotecnia o qué sé yo para llegar a los votantes, y eso es legítimo, eso es parte del juego democrático, eso no implica embaucar a los votantes. Eso, digamos, los votantes tienen la posibilidad de votarte o no y de reelegirte o no, entonces hay mecanismos de control a los que los políticos se tienen que sujetar. Entonces yo tengo una visión bastante menos cínica de la política de la que uno tendría, digamos, simplemente observando lo que pasa. Me parece que es más complejo. Y seguramente conoces a varios políticos o muchos políticos de la primera línea argentina, ¿no? No conoces a tanto. Bueno, ¿y qué valorización tenés, digamos, o cuál es la visión que tenés de las capacidades promedio, digamos, del político argentino? ¿Es una capacidad promedio como en otros lugares o un poco más, un poco menos? ¿Qué te parece que No sé, esa pregunta es difícil de responder, no lo sé. Digamos, no conozco a tantos como para darte esa impresión. Por supuesto que hay políticos muy formados en Argentina, otros no tanto, como en todos lados. Quizá en otros países encontrás políticos quizá que tienen más formación en el extranjero y demás, pero tampoco sé si eso es particularmente
bueno, ¿no? O malo, qué sé yo, no sé si tiene... por supuesto que en algunos niveles necesitas, y sobre todo si quieres entender al mundo, a veces te ayuda haberlo visto, ¿no? Haber salido de tu país y haber... Pero más allá de esa, quizás la principal diferencia que uno nota así, en términos de las clases políticas argentinas con las de otros países latinoamericanos, ¿no? La cantidad de políticos formados en otras partes del mundo. Pero también eso quizás habla de la calidad de nuestras universidades, ¿no? Hay muchos factores y la calidad técnica, digamos, de las segundas líneas y terceras líneas, que en definitiva son las que llevan adelante la función pública. Como en todos los estados, en el estado argentino hay digamos, intersticios, digamos, de capacidad y de altísimo compromiso técnico y otros en los que no. Creo que el problema a veces no son tanto en los instrumentos con los que contamos, sino el propósito que se les da, digamos, las políticas que se diseñan, ¿no? O el sustento político que tienen esas políticas y demás. Pero talento seguramente sí hay. Hay en la justicia, hay en el Estado, hay en todos lados. Sí. ¿Qué valoración tenés de la justicia? Vos has estudiado bastante porque has escrito mucho sobre eso y sabés bastante de la justicia argentina. Mira, en la Argentina hay como una paradoja, sobre todo cuando hablas de casos, de cuestiones muy complejas, como por ejemplo investigar crimen organizado y ese tipo de cosas. Por un lado, la Argentina es como un líder mundial en cosas, en cuestiones de juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos. En ese sentido, digamos, la justicia argentina ha hecho un trabajo impecable, sobre todo en el último tiempo, por supuesto con sus bemoles, pero definitivamente ha hecho algo muy difícil, que es juzgar causas muy complicadas, muy grandes a veces, con evidencia que es difícil de recolectar, porque son crímenes que pasaron hace mucho tiempo, y lo ha hecho bien, lo ha hecho bajo estándares internacionales, ha incorporado y ha desarrollado estándares internacionales en esa materia, ha desarrollado capacidades técnicas fuertes para investigar ese tipo de crímenes, y por otro lado tenés una justicia que cuando llega a otro tipo de criminalidad compleja, flaquea, ¿no? Entonces cuando ves las estadísticas en las causas de corrupción, no solamente digamos, las que involucran a la actual vicepresidenta, sino en general, la performance es pésima. Y tiene que ver con que no se han desarrollado, más allá de las complicaciones que impone la política, no se han desarrollado el mismo nivel de capacidades que se tienen que se han desarrollado para otro tipo de criminalidad. Es cierto que, digamos, llegamos a donde llegamos, por ejemplo, en materia de derechos humanos, porque se dio un proceso muy largo de mucho tiempo, de mucha movilización social, de movilización técnica para dotar a la justicia de la capacidad y sobre todo del compromiso para dedicarse a causas que son políticamente y técnicamente muy difíciles. De eso se trató mi primer libro, de hecho. Pero para el caso de la corrupción, bueno, o otro tipo de criminalidad compleja, no hemos visto el mismo nivel de movilización de recursos, tanto de la sociedad civil como de la política, para empoderar a la justicia para que haga estas cosas, ¿no? Y tiene sentido que así sea, ¿no? Porque digamos, uno no esperaría a los políticos pensando, bueno, ¿cómo hacemos para que la justicia sea mejor, haga mejor su tarea de investigarnos a nosotros, ¿no? Eso sería como muy difícil construir esas coaliciones para lograr ese tipo de transformación de la justicia. Por otro lado, las causas de corrupción son causas que tocan intereses actuales, ¿no? Del pasado, entonces de vuelta es difícil. Y por otro lado, la corrupción no tiene, digamos, tiene víctimas, pero no tiene víctimas directas como tienen las violaciones a los derechos humanos. Entonces no tenés estos movimientos sociales con muchísimo compromiso y un interés muy fuerte en ciertos resultados, y entonces por eso invierten en tratar de transformar al Poder Judicial para que responda a sus demandas. Bueno, en el caso de la corrupción eso es más complicado, ¿no? Y tampoco ayuda el paso del tiempo. El paso del tiempo opera al revés, digamos. En el caso de los derechos humanos ayuda en el sentido que desempodera parcialmente a los perpetradores y empodera en algunos casos a las víctimas. Acá no, acá digamos, el paso del tiempo es perjudicial porque se pierde el interés en diferentes causas. Digamos, si vos ves, por ejemplo, el caso Lavallato, ¿no? Que es este mega caso de corrupción que empieza en Brasil y que después se expande a toda América Latina y tiene como su capítulo local incluso en Argentina. En los países donde el Lavallato avanzó muchísimo, que son países como Brasil, Perú o Ecuador, se avanzó muy rápido, digamos, se generó una especie de momentum, de envión muy fuerte, y se investigó rápido y se juzgó rápido y demás. Por supuesto con
con sus problemas en algunos contextos, ¿no? Pero quiero decir, para investigar a la corrupción, sobre todo a esa gran corrupción involucrando actores políticos grandes, poderosos y demás, lo tenés que hacer rápido y lo tenés que hacer, si no es muy complicado. Claro, porque la sensación es como que, digamos, uno de los sectores dice, cada vez que nos quieren atacar políticamente vuelve el tema, ¿no? Odebrecht, todos estos temas que por ahí en Argentina el Lavallato está representado ahí por toda esa situación, y eso es producto precisamente de que no se resolvió, ¿no? Y que, porque si vos, en los países como vos decís que se resolvió rápido, sí, ya está. No es que deja de molestar políticamente o deja de incidir políticamente, pero quiero decir, la parte de recolección de pruebas y demás sucede porque es muy difícil conseguir pruebas en estos casos. Entonces, si no lo haces de manera agresiva, y ahí radica un poco el problema, ¿no es cierto? Que es como la gran paradoja o el gran dilema que enfrentan quienes investigan la corrupción, que por un lado vos tenés que hacerlo de manera agresiva para poder sortear todas las barreras que hay para conseguir la evidencia, barreras políticas y barreras prácticas, y a veces tenés que innovar jurídicamente para darle dientes a la ley que si no queda medio desdentada y si la aplicás de manera formalista y demás no llegas a ningún lado, pero al mismo tiempo todo eso hace que le abre la puerta a la acusación, digamos, de lawfare o de manipulación de los otros, es decir, esta excitación, digamos, por parte de los investigadores para avanzar es necesaria, pero al mismo tiempo los vuelve muy vulnerables a la victimización de quienes son investigados. Y eso hace que estos casos sean extremadamente conflictivos, muy precarios, en el sentido de que políticamente son precarios y están a merced de un montón de factores que muchos de los cuales no controlan quienes investigan, y que en general no lleguen a buen puerto. Digamos, si vos pensás, no sé, en las grandes investigaciones de corrupción como el Manipulite en Italia, bueno, terminó en nada porque el contragolpe de la política fue sumamente fuerte. Pasa lo mismo con el Lavallato en Brasil, que fue la investigación más grande de la historia mundial de corrupción, con muchas condenas y demás, pero claro, el contragolpe de la política fue fuerte, en parte porque las políticas defienden sus intereses, en parte porque algunas veces quienes investigaron se pasaron, digamos, de la raya. Lo mismo está pasando en Perú. Entonces es difícil, es muy difícil investigar a la corrupción, que también explica por qué la performance de la justicia argentina es tan pobre en ese aspecto. Y también, digamos, una de las cosas que explica, y vos me preguntabas antes de las capacidades técnicas del Estado, bueno, una de las cosas que explican por qué se avanza en casos de derechos humanos en Argentina o en casos de corrupción en Brasil o en Perú, es que vos tenés un enorme nivel de profesionalización, una historia larga de profesionalización de ciertos grupos de fiscales o de jueces dentro del Poder Judicial en ese tipo de criminalidad. Se vuelven expertos en eso, generan un interés profesional propio en querer investigar y que les salga bien y desarrollan las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, en Perú o en Brasil hay fiscales especializados o que forman grupos de tarea especializados en ciertos casos o en ciertos crímenes. Y eso después se traduce en investigaciones mucho más profesionales, mucho más efectivas y demás. En los casos de corrupción en Argentina, en otros casos sí, pero en los casos de corrupción eso no existe, por el diseño institucional, ¿no? Del Ministerio Público y demás. El fiscal que investiga el caso no es un experto solo en esos casos, sino que investiga un montón de otras cosas. Después ese caso pasa a otro fiscal y después a otro. Entonces no hay especialización, no hay continuidad. Y eso me parece que es uno de los grandes problemas que tiene la justicia argentina en esos casos. El término tan de moda, lawfare, ¿existe en Argentina o es un término que se ha puesto de moda en otros lugares para justificar la corrupción? Es un término muy latinoamericano. O sea, en realidad el origen del término viene del estudio de las relaciones internacionales, de la utilización del derecho internacional para, digamos, atacar a tu enemigo, digamos, ¿no? Y las izquierdas latinoamericanas, algunas se lo han apropiado para describir lo que ellos creen es una persecución política por parte de la derecha a través de la justicia. Me parece que el lawfare no es un término que sea útil para describir un aspecto de la realidad, sino que es más bien una estrategia retórica. Es decir, ¿quién no va a querer, digamos, acusar al acusador de imparcial, ¿no? Si te están acusando es como la respuesta lógica, sobre todo si tenés poder, ¿no? Y te podés plantar frente a la televisión y decirlo.
me parece que desde el punto de vista conceptual es un término que nos sirve demasiado porque básicamente plantea una visión de la realidad demasiado maniquea, es decir, ¿no es cierto? Una especie de gran teoría conspirativa que es difícil de comprobar, ¿no? Como que la justicia es un arma de ciertos intereses. Esto en realidad es mucho más complejo que eso. La justicia no, digamos, tiene intereses propios, no siempre es manipulada desde afuera. Por otro lado, digamos, es obvio que en algunos contextos, como por lo que te decía antes, las investigaciones estas son muy difíciles. Entonces, a veces los fiscales tienen que hacer como terapia de shock para conseguir información o hacer cosas distintas a las que hacen habitualmente. Y entonces eso abre la puerta a que les digan que son imparciales y que son mercenarios de algún interés espurio en las sombras. Pero eso no necesariamente significa que sea así. Y por otro lado, si vos te fijás quienes son investigados en América Latina por corrupción, no solamente son digamos, políticos de izquierda, hay políticos de izquierda, políticos de derecha, hay todo tipo de personajes involucrados en estos casos. Entonces me parece que hay que tomarlo como eso, como una estrategia retórica que es parte del fenómeno, es decir, es obvio que quienes están acusados se van a defender de alguna manera. Pero fíjate que el discurso prende sobre todo en contextos polarizados, es decir, quienes gritan foul, ¿no?, son aquellos que tienen la capacidad de plantarse frente a una audiencia que les cree, ¿no es cierto? Líderes como Cristina, como Lula, ¿no? En contextos donde hay claras identidades políticas, polarización en la sociedad, la victimización del político puede ser sentida de la misma manera por un grupo de votantes. Entonces prende la discusión del lawfare y exacerba la polarización. En contextos como Perú, donde la mayoría de la clase política es investigada por corrupción, donde los políticos tienen niveles de apoyo que están por el ínfimo subsuelo, donde la clase política en general tiene enorme nivel de desprestigio y el nivel de cinismo entre los votantes es altísimo. Los políticos gritan foul, pero los ciudadanos no le prestan atención, ¿no?, porque no creen en ningún político. Entonces, para que el discurso del lawfare se vuelva, digamos, polarizante, tiene que haber existido antes cierto nivel de polarización. Es decir, quien lo dice, quien grita me están haciendo foul, tiene que tener algún tipo de hinchada preexistente, si querés, que le crea, ¿no es cierto?, que le están cometiendo foul. Los que vivimos en el interior tenemos mucho la sensación como que los problemas del país muchas veces son los problemas de capital, no del país, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a distintas provincias, como puede ser, no sé, Mendoza, Jujuy, cada una tiene una idiosincrasia distinta y el Estado funciona distinto, inclusive los gobiernos y la forma de cómo se definen los liderazgos y cómo se definen, en definitiva, en las elecciones, quiénes gobiernan y demás. Por ejemplo, ayer escuchaba a un político de Mendoza que decía que lo que está pasando en Capital Federal con respecto a las marchas y las movilizaciones es impensado en una provincia como Mendoza porque no se lo permite. Y muchas veces uno, también el planteo está bueno, el interior que alimenta de políticos a la Capital Federal, en definitiva, porque todo se tramita en el contexto central. Bueno, esos políticos en teoría tendrían que tener esa visión que traen de origen, y resulta que cuando llegan al centro terminan al revés, ¿no? Es como que enseguida terminan tomando esos conceptos de la centralidad del poder donde circula todas estas cuestiones. ¿Vos tenés esa visión que es un poco eso puede ocurrir? Uno podría tener, digamos, una visión distinta, es decir, que lo que pasa es que, digamos, algunos regímenes políticos subnacionales en las provincias no son particularmente pluralistas y en algunos casos no son democráticos, y entonces lo que tenés en la ciudad de Buenos Aires o en provincias parecidas es que hay discusiones propias de un contexto, digamos, democrático. Pero por otro lado, digamos, la otra cuestión que merece análisis es el hecho de que, bueno, obviamente, digamos, las cosas que se reflejan en las discusiones que están en la Ciudad de Buenos Aires son de otro orden, simplemente porque estamos hablando de otro nivel de gobierno, con otras cosas en juego, con otros actores en juego y con otra visibilidad en los medios. A ver, el político que dijo eso sobre Mendoza, donde sea, bueno, obviamente que no le va a pasar lo mismo porque el nivel de conflictividad, el tipo de conflictos que se dirimen, etcétera, es completamente distinto. O sea, no me parece una comparación razonable. Bien. Bueno, ¿qué estás escribiendo? Bueno, te decía, acabo de terminar este trabajo sobre
los diferentes derroteros del caso Lavallato y de la criminalización de la corrupción de Odebrecht en América Latina, comparando por qué en algunos países como Brasil o Perú o Ecuador la investigación avanzó y en países como Argentina o México, por ejemplo, no. Y la respuesta tiene que ver con estas diferencias que te decía antes en el término del diseño institucional, cómo están diseñados los ministerios públicos y cómo investigan los fiscales en esos casos. Y también el libro habla sobre cómo los votantes procesan estos escándalos de corrupción tan fuertes. Nos preguntamos si el castigo a la corrupción exacerba el cinismo de los votantes respecto a la política como algo fundamentalmente corrupto o ayuda a redimir a la política, es decir, cuando uno castiga a la política a lo mejor. Y lo que encontramos es bastante desesperanzador en realidad, porque criminalizar la corrupción o investigarla de esta manera, en vez de ayudar a la reconciliación entre la ciudadanía y la política, lo que hace es dividir más a la ciudadanía, por esto que te hablábamos del lawfare, entre aquellos que creen o no creen en el proceso judicial. Y en algunos casos generan mucha desilusión porque incluso cuando se avanza es muy difícil avanzar hasta el final, ¿no? Y lograr condenas. Y además avanzar implica selectividad, porque vos no podés juzgar a todos. Y a veces tenés que contar con la colaboración de algunos para juzgar a otros, ¿no? Qué sé yo, con la colaboración de empresarios o lo que sea. Y al votante promedio en general eso le molesta. Entonces terminás con gente desilusionada con la justicia y gente polarizada alrededor de la justicia. Entonces termina siendo una situación complicada, porque ¿quién se opone a investigar a la corrupción? Bueno, pocos, pero una vez que lo operacionalizás de manera concreta, decís, bueno, esto es investigar a la corrupción, ¿no? Los efectos pueden ser menos felices de lo que uno esperaría. Hace unos días un periodista argentino, sí que bueno, lo sabés porque tengo charlando, Ernesto Tenenbaum, hizo un comentario muy asombroso, ¿no? Porque dijo que él prefería un indulto a la corrupción o que no se investigara directamente a pesar de que se supiera de que hay algún político que efectivamente sea culpable. Bueno, ahí está el problema, ¿no? Entiendo, digamos, por qué surgen estas posiciones, porque claro, si uno ve lo que sucede, dice, bueno, pero a lo mejor nos conviene que no pase. Qué sé yo, si vos te fijas lo que pasó, no sé, en Perú con un montón de gobiernos que colapsaron con la fragmentación política que sucedió después, vos decís, bueno, pero entonces hemos empeorado la cosa en vez de mejorarla. Lo que pasa es que ahí estamos viendo solamente una posibilidad, estamos viendo una sola versión de la historia, que es el caos y las tensiones que genera investigar la corrupción, pero estamos desconociendo, porque no lo vemos, qué pasaría si no investigáramos de manera seria, ¿no? Y creo que ahí las consecuencias serían igualmente complejas, es decir, una clase política que es percibida como intocable, como por encima de la ley, aumentaría, digamos, la distancia entre la sociedad y la política, aumentaría los niveles de cinismo de los votantes con respecto a la política, y eso podría derivar en crisis de representación sumamente fuertes, es decir, el origen de Chávez, por ejemplo, en Venezuela podría ser visto en parte como un proceso mediante el cual la ciudadanía se da cuenta que la casta política en ese caso era intocable, era ineficiente, era inoperante y qué sé yo, y no había, entonces recurren a una figura externa para poder digamos, superar a esa clase política. Bueno, podría pasar lo mismo si nosotros no investigamos, si un país no deja a algunos al margen de la ley con privilegios, ¿no? Entonces, pero lo que hay que estar conscientes es de los costos que implican las decisiones, o de investigar y castigar, o de hacer la vista gorda. Nada es una panacea, ¿verdad? Entonces ahí hay una discusión moral, básicamente, no una decisión táctica, me parece. Y hay que vivir con las consecuencias de lo que uno elige. Por supuesto que se puede mejorar la forma en la que se criminaliza la corrupción, y se pueden buscar maneras a futuro de que sea con menos tensión. Probablemente sea difícil, pero posible. Pero también hay que bancarse las tensiones y decir, bueno, esto es lo que pasa cuando se investiga la corrupción. ¿Vos crees que la sociedad en general tiene tolerancia a la corrupción? Porque pareciera como que cuando la economía funciona bien y un país funciona, que hay un mayor margen de tolerancia. Uno de los grandes consensos en la literatura enorme de ciencia política sobre este tema es que sí, que la gente, digamos, en principio a priori condena la corrupción, pero
digamos, en lo concreto es difícil, porque lo que pasa es que vos pones en tensión distintos valores y distintas prioridades. Es decir, por ejemplo, vos decís, bueno, Cristina es culpable, pero aquellos a los votantes de Cristina, por ejemplo, pueden pensar, se les genera una tensión muy fuerte entre su lealtad partidaria y sus intereses o lo que sea, y su interés quizá en que la política sí sea una política limpia, digamos. Entonces la pregunta es qué prima en esa tensión, o entre aquellos votantes que priorizan, no sé, estabilidad económica sobre, no sé, limpieza o digamos, calidad institucional, ¿no? Hay tensión. Entonces cuando vos pones las cosas sobre la mesa, bueno, hay algunos que van a estar dispuestos a tolerar la corrupción. Sí. En los años 80 yo me acuerdo no, leí un gobernador, creo que en el estado de Río de Janeiro, se llama Paulo Maluf, que tenía un lema, bueno, seguramente lo conocés, roba pero hace. Claro. Y a priori parecería que eso es tremendo, ¿no? Pero bueno, tal vez fue un adelantado y tenía claro estos conceptos. Pero eso es, digamos, digamos es la expresión quizá máxima de esta idea de cinismo político, ¿no? Si a mí no me importa y hago dos cosas frente a esa realidad, o me retiro y no voto, o acepto que votan y voto por otras razones, ¿verdad? Otra de las cosas por las cuales a veces es difícil para los votantes castigar la corrupción es que la corrupción, en vez de ser una variable entre quienes ofrecen postularse a la presidencia, y pasa a ser percibida desde los votantes como una constante. Entonces vos no podés votar en función de una constante, porque si son todos corruptos o percibís a todos corruptos y bueno, o no voto o voto por alguna otra razón, porque voy a terminar votando a un corrupto. Entonces se vuelve difícil no tolerar la corrupción si vos querés votar a alguien, ¿no? Entonces es complicado, no es tan sencillo. ¿Y la sociedad argentina hoy en qué situación crees que está? Y bueno, está en la situación en la que cree que el rival es corrupto y el propio no, entonces no vota a un corrupto en teoría, y esto pasa para todos. Esto le caga a todos. ¿Pero lo hace por convicción o por esa situación que dice, bueno, el que yo voto es menos corrupto que el otro? Y lo que pasa es que, digamos, es muy difícil saber a ciencia cierta quién es corrupto y quién no. Ese es el gran problema, digamos. Para vos castigar la corrupción se tienen que dar una serie de pasos. El primero es detectarla. Eso ya es muy difícil. Segundo, creerle al que la detecta. O sea, ¿le creo o no le creo a la fuente de información? Tercero, bueno, priorizo. ¿Priorizo esa información que tengo en la que creo o priorizo otras cosas que me parecen importantes? ¿No? Entonces hay como un montón, y si cualquiera de esos pasos falla, terminás sin rendición de cuentas por corrupción. Bueno, va a ser difícil bajar digamos, estamos llegando al final de la entrevista, y normalmente el proceso de esta entrevista es que pasamos por un punto que es el foco central y después vamos bajando, ¿no? Pero hasta acá llegamos, cada vez venimos subiendo más en el nivel de interés de los dichos. Pero bueno, vamos a salir un poco de toda esta temática que es tu métier, y a mí me gusta siempre preguntarle a los entrevistados, bueno, en tu caso ya te pregunté que estabas escribiendo y estás publicando eso. Te voy a preguntar, creo que no, pero ¿escribís ficción? No. ¿Y tenés en la fantasía en algún momento de que puedas sentarte a escribir algo que no tenga que ver con tu métier, no? Ajá. ¿Lo descartás de plano o no? De plano. De plano, solamente el profesional. Sí. Ajá, bien. Bueno, pero te gusta, lees otras cosas que no son de... En general lo que vos me recomendás. Bueno, pero ¿y qué estás leyendo? ¿Qué has leído últimamente? ¿Qué me has recomendado? Bueno, vos me recomendaste y me gustaron. Bueno, hay una autora entrerriana, Selva Almada, que me pareció muy buena. Que me pareció muy buena justamente porque muchas de los contextos que describe para mí son familiares justamente por haber vivido en América y en ese tipo en comunidades pequeñas y muy asociadas a lo rural. Y entonces me parece que y lo describe con muchísima precisión, me parece. ¿Cuál es el que más te gustó? ¿Ladrilleros? Sí. Y además es una escritora mujer que describe bien el mundo masculino, y eso me parece interesante, como ella cómo percibe. Sí. Después me gustó mucho Poeta chileno, de Zambra. Me parece
divertida, emocionante. Es linda esa novela. ¿Y qué otra cosa? Ahora estás con Enríquez. No, y después releí hace poco Amuleto, que es una novela chiquitita de Bolaño, que es una especie de spin-off de Los Detectives Salvajes, que básicamente cuenta la historia de esta estudiante uruguaya que se encierra en el baño de la UNAM en México el día que el ejército viola la autonomía universitaria en el 68, en la época de los alzamientos estudiantiles. Y entonces es una novela que expande un poco el cuento que te cuentan Los Detectives Salvajes sobre esta chica uruguaya. Decime, me decías que lees solamente literatura en español. Sí. ¿Por qué? Y porque es mi forma de leer en español, porque en general las cosas que leo que escriben otros colegas o de literatura, digamos, académica está en inglés. Ajá. Entonces es mi manera de... Es como leer, pero sin pensar que estoy leyendo por trabajo, porque es en otro. Digamos que el recreo lo tomas en español como para... Y también un poco eso te acerca, digamos, como a tu tierra de origen, ¿o no? Simplemente lo haces por sí, el gusto. Creo que sí, que tiene que ver con eso también. Ajá. Y cuando lees eso, notas, bueno, obviamente, por los escritores son argentinos, tienen idiosincrasia argentina, ¿no? Pero rápidamente te identificás y... Sí, porque además, bueno, sí, y con los latinoamericanos me pasa también, yo viví en México, entonces, digamos, por ejemplo, leer Los Detectives Salvajes es recorrer una ciudad que conocí muy bien. Y yo, digamos, no estudio, generalmente no estudio Argentina, sino que estudio otros países de América Latina, por lo tanto estoy estoy muy en contacto con otras capitales latinoamericanas, si querés. Entonces también conozco esas idiosincrasias y las veo y las puedo entender cuando leo literatura. Un paso para atrás, porque me surgen preguntas. ¿El nivel de conflictividad de Argentina lo ves en otros países de Latinoamérica? O sí, no somos el país más conflictivo, sino que... A ver, se expresa de distintas formas el conflicto. Nosotros tenemos la suerte, o no la suerte, no sé, de que el conflicto se expresa a través de políticos dentro del sistema. En otros contextos el conflicto es de movimientos sociales. ¿En dónde? Es mucho más difícil de controlar, no de controlar, sino de negociar o de aplacar. Es mucho más difícil de hacerlo dentro de los márgenes del sistema. Y bueno, lo que pasó en Chile, por ejemplo, el sistema fue rebasado por movimientos sociales y se tuvo que plantear la posibilidad de cambiarlo de raíz a través de una nueva constitución. En Perú, digamos, no existen partidos políticos como los conocemos acá, capaces de representar algo. Entonces es imposible todo es imposible en esos contextos. Políticas públicas de calidad, pensar, ¿no? Eso. Y además tenés niveles de conflictividad que se salen de cauce muy rápido. Bueno, qué sé yo, ni hablar de Colombia, donde tenés grupos armados, ¿no? Entonces, digamos, sí hay conflictividad en todos lados, y en algunos lados es muy brava, pero la diferencia quizá, o lo positivo, digamos, del caso argentino es que todo se da dentro del marco. El marco del sistema democrático. El sistema no, en otros países también, pero quiero decir, pero acá, de opciones institucionales claras, digamos, no es que son partidos a la vieja usanza europea, pero digamos son partidos más vibrantes. No, tampoco son, ¿no?, los partidos uruguayos, ¿no?, que ahí sí hay una... Pero quiero decir, por lo menos tenemos esta capacidad de tener mucho conflicto, pero encauzado en... Así que tenemos chances de empeorar. Digamos, hay escenarios posibles actuales que podrían... Y sí. O sea que no llegamos nunca al fondo, siempre creemos que estamos llegando al fondo. Pero acordate y no. del 2001, por ejemplo, cuando una parte del sistema político dejó de representar y colapsa. Bueno, tenés está bien, no nos salimos del sistema, pero digamos, hubo todo un entramado, digamos, social que se salió y empezó a ocupar las calles. Y no es que ahora no esté, pero quiero decir, el proceso político está encauzado por partidos o coaliciones. Bien. Bueno, estamos llegando al final. ¿Te sentiste cómodo? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Muy interesante. Gracias. Bueno, esperemos que a nuestros teleaudiencia, que les resulte tan interesante como nosotros. Bueno, Ezequiel, mil gracias. No, a vos. Muchas gracias. Venimos planificando esta
esta charla hace un montón de meses y bueno, aprovechando esta ventanita que viniste a visitar a la familia, logramos hacerlo, así que muchas gracias. A los chicos que no estamos grabando en América, así que sí, gracias por venirse acá. han hecho un viaje a Yelén, Juan y Daniel para poder grabar esta entrevista. Así que muchas gracias por todo y bueno, te vamos a mandar el video para que lo veas. No te vamos a permitir que hagas el análisis de censura, así que creo que me parece que va a tener pocos cortes así que bueno, muchas gracias. A vos.